Me han salido las analíticas todas normales, pero sigo sintiéndome cansada, se me sigue cayendo el pelo. Se puede resumir en una palabra: intoxicación de plásticos, pesticidas, hidrocarburos derivados del petróleo, metales pesados. Todas las personas piensan, bueno, los tóxicos están en los alimentos procesados. No solo. Los productos de aseo personal, los productos de belleza, los productos de limpieza, todos esos elementos provienen de la industria química. ¿Cuáles son las consecuencias? Las dos clásicas: enfermedades autoinmunitarias y cáncer. Doctor Marcos Mazuca, especialista en medicina regenerativa celular, con más de 30 años de experiencia tratando enfermedades desde una visión integrativa enfocada en la desintoxicación y el equilibrio celular. Autor del libro Vivir Crónicamente Sanos. ¿Cuál crees tú que es el alimento más peligroso que todos tenemos en nuestra cocina? Pan y leche. Pan y leche. No utilicen el foil de aluminio para envolver alimentos y tampoco el film de plástico, nada. O envase de plástico para guardar alimentos, cero. ¿En qué deberíamos guardar? La protección solar y la hiperprotección solar induce más cáncer que prevenirlo. Es mentira que el sol produce cáncer. Se habla mucho del autismo y el TDAH. La estadística era de un niño autista sobre cada 10.000 nacidos vivos. Ahora hay uno sobre 48. Te lo explico con... Doctor Marcos Mazuca, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Marian y gracias por esta invitación. Es muy importante para mí y para todas las personas que nos escuchan. Totalmente. Vamos a tocar un tema que la verdad es que yo tenía muchas ganas de este episodio porque ya venía presintiendo que algo ahí sucede con nuestra salud que no depende únicamente de nuestra alimentación, de nuestros hábitos de vida, que, influye, pero parece ser que tampoco tiene que ver con una pastilla, un medicamento, una analítica. De hecho, escucho a muchas personas decir, mira, me han salido las analíticas todas normales, pero sigo sintiéndome cansada, se me sigue cayendo el pelo, no logro concentrarme. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? ¿Qué está sucediendo con nuestra sociedad hoy en día? ¿Por qué están apareciendo tantas patologías sin ninguna explicación médica? ¿Qué sucede? Se puede resumir en una palabra: intoxicación. Una intoxicación lenta y profunda de las células, de todo lo que podemos imaginar. De plásticos, pesticidas, hidrocarburos derivados del petróleo, metales pesados. Los encontramos en cualquier lado, no solamente en lo que podemos imaginarnos, pues. Los alimentos procesados son la mayor carga de antinutrientes, eso lo sabemos: colorantes, gelificantes, emulgentes, texturizantes, saborizantes. Entonces todas las personas piensan, bueno, los tóxicos están en los alimentos procesados. No solo. Eso es la punta del iceberg. Wow. Lo que tenemos son pesticidas, tenemos todos los elementos que están dentro de los alimentos que provienen de las zonas agrícolas, el agua, como el aluminio, el sulfato de aluminio que se utiliza como floculante para hacer que esa agua sea cristalina y sea potable, por decir, ¿ok? Pero el detalle es que, por ejemplo, el aluminio se relaciona con el Alzheimer. Es un estudio publicado por Hexley en el año 2000, esto fue en el 2021, lo cual él, incluso es lapidario cuando dice que si no hay aluminio no hay Alzheimer. ¿De acuerdo? Pero Exacto. el aluminio está presente en los sartenes, en nuestros utensilios Exacto. de cocina. El aluminio está presente ahí precisamente y está presente también en las cápsulas de café, ¿okay? En las grecas para hacer café también, la mayor parte son de aluminio. O sea, hay que hacer una especie de... hay que culturizarnos, tenemos que culturizarnos en el sentido de que y entender que tenemos tóxicos, estamos rodeados de tóxicos. El jabón que utiliza, los productos de aseo personal, los productos de belleza, los productos de limpieza. ¿Okay? Todos esos elementos provienen de la industria química, todos. Había escuchado un estudio que decía que se había encontrado en el cordón umbilical de recién nacidos más de 200 sustancias tóxicas. Es decir, Claro. que
nacemos intoxicados. Por supuesto, y esto es lo que yo siempre digo, la generación hipertóxica son los que nacen a partir del año 2000, los que ahora tienen 25 años. Esa generación no es que haya mamado tóxico de la madre, o sea, ya tienen tóxicos desde el día cero, desde la concepción, porque la madre, que evidentemente debe haber nacido alrededor de los años 80, que es la generación tóxica, ya ella tiene una carga de tóxicos importante. Y como ningún país está haciendo absolutamente nada en contra, o por lo menos para bloquear la carga de tóxico que tenemos, porque eso significaría ir contra la industria química. La industria química lo es todo. Lo es la bolsa de plástico, pero también es el rímel que utilizas. También es el aditivo alimenticio para que la patata sea crunchy. O sea, todos estos elementos tóxicos que las células no están capacitadas para eliminarlo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Y ahí es a donde voy, porque si parece que todo, ¿no? Parece que estamos en un escenario totalmente catastrófico, que de esto no nos podemos librar. ¿Es posible vivir entonces sin tóxicos? Antes de seguir con esta conversación tan reveladora con el Dr. Mazzuca, déjame hacerte esta pregunta directa. ¿Hace cuánto que el inglés está en tu lista de pendientes? Así es. Ese idioma que necesitas para trabajar, para viajar, para crecer, pero que siempre te ha costado el doble aprender. Si estás escuchando esto y te sientes identificada con lo que te estoy diciendo, presta mucha atención. No es que no puedas aprender el idioma, es que nadie te ha enseñado cómo hacerlo de verdad. Por eso, Charlie Londono, experto en la enseñanza de inglés y creador del método Charlie's Way, que ha ayudado a más de 10,000 personas alrededor del mundo, ha preparado una masterclass gratuita de 30 minutos. Una clase donde Charlie te va a explicar con lujo de detalles cómo tú puedes aprender inglés sin libros aburridos, sin memorizar reglas gramaticales y sobre todo sin miedo. Con solo 48 sonidos, tu oído puede entrenarse para hablar inglés como un verdadero nativo. Si quieres dejar de sentir que el inglés es un obstáculo para alcanzar tus metas profesionales y personales, te dejo el link en la descripción o en el QR que encontrarás a continuación para que te inscribas ya mismo a la masterclass de Charlie completamente gratuita. Ahora sí, seguimos con el episodio. ¿Es posible vivir entonces sin tóxicos? Sí, sí es posible, pero hay que conocernos. En primer lugar hay que aclarar. No todos obviamente somos iguales. Nosotros tenemos un solo gen, uno solo, que sirve para autodesintoxicarnos. Ese es el gen MTHFR. Eso lo he publicado yo un montón de veces en las redes sociales. Entonces, ese gen puede estar normal. Pero ¿cuántas personas? ¿Qué significa estar normal, sin mutación? Que tanto tóxico entra, tanto tóxico sale. Una maravilla, ¿no? O sea, una persona casi inmune, por decir así, a los tóxicos. Y cuando hablo de tóxico, hablo también de cosas sencillas como puede ser el alcohol. Como aquellas personas dicen, no me puedo tomar más de una cerveza o dos porque me cae fatal, o una copa de vino porque después me da una migraña tremenda. Significa que no pueden metabolizarlo bien. Entra ese gen en juego. El 13% de la población mundial tiene ese gen normal. O sea, estamos hablando de sobre 100, 10 personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el resto? El resto de la humanidad, el 46% tiene bloqueado a la mitad ese gen. Es decir, que entran 10 tóxicos y te quedas con 5. Entran otros 10 y te quedas con 5. Porque no tiene la potencia suficiente o la velocidad suficiente para hacer una autodepuración. Porque si fuese una racha que tú vas a un sitio tóxico, obviamente te regresas a tu hogar donde no hay tóxicos, ese gen te autodepuraría en el transcurso de meses, ¿ok? Pero si el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente sigues con tóxicos, te quedas con la mitad de esos tóxicos. Y luego hay otra mutación, que es la peor, que es un bloqueo casi del 75%. Entonces ahí sí la tenemos cruda. Porque ¿qué pasa? Que un 33% de la población tiene esa mutación. Si tú unes las dos mutaciones, estamos hablando que cerca del 80 y tanto por ciento de la población mundial no está condicionada, no está habilitada para vivir en un mundo, en un planeta lleno de basura química. Esa es la realidad.
¿Y quién produjo la basura química? ¿La naturaleza? En absoluto, el hombre, el ser humano. Entonces, claro, cuando nosotros sabemos que esa es la realidad y sabemos que la industria no va a parar de producir sustancias químicas, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas hay posibles. O te mudas, ¿verdad?, a un país o una zona incontaminada, que significa por encima de los 2.500 metros de altura para que comiences a respirar aire, o sea, aire de oxígeno, nitrógeno, etcétera, aire de verdad y no las 48 sustancias químicas que hay en el aire de cualquier capital, ¿ok? O te vas, como digo siempre, a Nueva Zelanda o te vas a Ushuaia en Patagonia, o sea, te vas en sitio donde la naturaleza está como impoluta. Entonces, esa es la realidad. Pero si tú no puedes irte y te tienes que quedar acá, haz por lo menos algo sensato. Investiga cómo estás internamente. Como las personas saben que hay mercurio, por ejemplo, en el pescado, que entre paréntesis, no es cierto que tómate el pequeño y aquel, la sal, no, todos los peces, todo está contaminado. Todos. Todos, marisco, molusco, todos, incluso de río, de lagos, etcétera. ¿Qué pasa? Que el pequeño tiene menos, el grande tiene más, porque eso se atrapa o se queda alojado en la grasa del pez. Si esa grasa es abundante, ¿okay?, tipo elementos, digamos, como los túnicos, los atunes, etcétera, entonces podemos tener una cantidad enorme. No es lo mismo el volumen, ¿verdad?, en una sardina o una anchoa, pero todos están contaminados. Pero yo les digo, no se pregunten que si el pez tiene o no tiene mercurio. Pregúntense cuánto mercurio has acumulado en el transcurso de tu vida en tus células. Ese mercurio no lo vas a eliminar. Esa es la realidad, porque tus células no pueden hacerlo. Y no pueden hacerlo por dos motivos. No solamente porque el gen está mutado en el 80 y tanto % de las personas, pero también por otro motivo. Porque esas sustancias tóxicas se alojan en una forma, digamos, se enganchan, por decir así, en las membranas celulares, que si tú no aplicas una fuerza opuesta, que esa es la molécula quelante, que es un aminoácido que es como un imán que arranca esas sustancias tóxicas y la elimina por la orina, la célula nunca va a poder hacerlo. ¿Ves? Madre mía. ¿Cuáles son las consecuencias? Las dos clásicas. Enfermedades autoinmunitarias y cáncer. Eso es lo que tenemos nosotros todo el tiempo. ¿Y qué es lo que hemos visto? Lo lógico era pensar que si la contaminación aumenta en una forma estrepitosa como la que tenemos, todas las patologías que nosotros veíamos hace 15 años atrás en nuestras clínicas, que eran patologías de la gente de 60, 70 años, la estamos viendo ahora en gente de 25, 30 y 40 años. Claro, por supuesto. Cada vez más jóvenes enfermos. Exactamente. O sea, nosotros tenemos fibromialgia, fatiga crónica, síndrome química múltiple, patologías impresionantes a nivel neuroendocrino. O sea, TOC, trastornos a nivel emocional de todo tipo. Y ni te hablo del hipotiroidismo, que eso es producido, el 80 y tanto % es producido por el mercurio. Eso se descubrió en 1996 en la Universidad de Buenos Aires. O sea, la mayoría de los desarreglos hormonales tiene que ver por la intoxicación con mercurio. Mercurio es el que se lleva la palma, porque ello no solamente te puede inducir a ictus e infarto por obstrucción vascular, sino que produce 3 patologías. Parkinson, hay estudios, todos esos estudios nosotros los tenemos, han sido publicados en las mejores universidades en el mundo. Parkinson, esclerosis múltiple y hipotiroidismo subclínico. Es decir, aquel hipotiroidismo donde las analíticas salen prácticamente normal y la persona aumenta de peso, está cansada, o sea, tiene todos los síntomas de un hipotiroidismo, pero los exámenes no lo revelan. Y ya se sabe cómo, porque el mercurio induce produce una mutación en la célula tiroidea y esa célula fabrica una tiroxina que nos sirve, que se llama T3 reversa. Entonces ya se sabe incluso cómo lo hace, ¿entiendes? Wow. Eso es. Pero después tienes todo el discurso de los plásticos. Los plásticos son neurodisruptores y son disruptores endocrinos en una forma brutal, pero brutal. Hay un plástico muy oculto dentro de todos los elementos de las botellas. No solamente es el PVC, no solamente es otros tipos de elementos que son también que alteran el sistema glandular, sino que puede producir directamente cáncer. ¿Okay?
O sea, estos son que estimulan la multiplicación celular. Y esos son plásticos que están en las botellas. Entonces, por eso, envase de plástico para guardar alimentos, cero. ¿En qué deberíamos guardar entonces? Vidrio. Tapa de silicona y que no toque la comida, pero vidrio. Desechen todos los plásticos que se puedan. Vale. Okay, esas son las primeras recomendaciones. No utilicen el foil de aluminio para envolver alimentos, ni tampoco el film de plástico, nada. No. Utilicen lo que puedan. Normalmente se pone en base de vidrio. Yo en una oportunidad estaba en un supermercado eco y me llamó la atención porque una de las señoras que llegaba con sus toppers. Llegaba con sus toppers de vidrio y que le dieran la pechuga de que era pollo ecológico y se la daban. Eso está permitido ya por la ley. O sea, la ley te permite que tú llevas el topper a cualquier supermercado que quieras. No te pueden obligar ellos a que metan ese producto en una bolsa de plástico ni en esos envoltorios que te dan ellos. O sea, perfectamente lo puedes exigir que te lo pongan ahí. Si hablamos de los productos de limpieza, que también esto es un temón, ¿no? Mira, te lo voy a resumir en una sola cosa. Si huele es tóxico. Okay, ni aunque huela rico, a pino o a limón. No, todo eso son olores falsos. Son como los saborizantes. Es un engaño a tu cerebro. Son moléculas. Cuando dicen no es a limón, olvídate de limón. Eso es lo que te está oliendo. Son unas moléculas. Porque todos son elementos vibracionales. O sea, ¿qué significa? Un color es vibración. Un olor es vibración. ¿Okay? Entonces, tus células dendríticas a nivel nasal, que es decir, que la terminación del nervio olfatorio, el nervio olfatorio es un nervio muy especial, porque es un nervio que no tiene conexiones con otras neuronas. Es un único nervio que sale del cerebro. Se llama bulbo olfatorio. Sale el nervio directamente y forma como unas raíces que terminan en tu nariz. De hecho, cuando te lleves la punta del dedo a la nariz, te está rascando el cerebro. ¿Ok? Para que te quede claro. Exacto. No es que haya una conexión con otra. Por eso es que las personas que utilizan drogas mayores por inhalación están drogados en fracciones de segundo. Porque es como que se hubieran inyectado una directamente inyección en el cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú vas en un supermercado y pasas de una zona donde se están vendiendo alimentos de todo tipo y llegas a la zona de artículos de limpieza, donde están todos los productos de limpieza, vas a estar inundado de una serie de sustancias químicas que van a pasar directamente a tu cerebro. Las personas que desarrollaron fibromialgia y que esas son como varias fases: fatiga crónica, fibromialgia, síndrome química múltiple, hasta llegar a la síndrome de hipersensibilidad electromagnética. Eso comenzó con la fatiga crónica. Eso es un daño progresivo celular y un bloqueo a nivel de la mitocondria. La mitocondria es un pequeño órgano interno celular que produce energía. De hecho, en la medicina regenerativa celular está clarísimo qué es lo que tienen estos pacientes. Una mitocondriopatía de base. Es decir, un proceso de bloqueo y acortamiento de la vida de la mitocondria, que en vez de durar 15 días, dura la mitad. ¿Ves? Esta medicina es una medicina muy profunda, muy precisa, porque cada día tenemos estudios nuevos que afianzan lo que hacemos y, ¿cómo te puedo decir?, garantizan los resultados de lo que estamos diciendo. Ahora hablaremos más a profundidad de todo este trabajo que haces, que me parece fabuloso. Sin embargo, para cerrar este punto, porque claro, por ejemplo, tema de productos de limpieza es que todo el mundo los usamos en nuestra casa, ¿sabes? Entonces, ¿con qué limpiamos al final del día? Como limpiaban las abuelas. ¿Con qué limpiaban? Mi abuela limpiaba con lejía, ¿eh? Con lejía, bueno, el cloro. El cloro no es lo peor de todo, pero sí podemos utilizar el vinagre, podemos utilizar bicarbonato, podemos utilizar sal gruesa. Tú no tienes idea los milagros que suceden cuando tú utilizas las sustancias naturales, el limón. O sea, yo he visto quitarle óxido sencillamente cogiendo una rebanada de limón y colocar algo de bicarbonato. Sí, limón, bicarbonato y un poquito de vinagre incluso. Y lo pasaba y quedaba la plata, por ejemplo. Yo veía a una señora que estaba limpiando utensilios de plata, una bandeja, etcétera.
pero de la vieja escuela, y cogía una rebanada de limón, o sea, una medio limón, lo mojaba con bicarbonato y lo pasaba. Eso quedaba espectacular. Listo, se ha acabado. Nada de esos productos para limpiaplatas y cosas, pero para decirte. Claro. Hay muchísimos elementos naturales. Entonces, si nosotros nos apoyamos ahora, que han nacido, pero así como setas, menos mal, que son empresas de productos de sustancias naturales, ecológicas, nosotros nos apoyamos a una empresa que se llama Suplementos Médicos Europa, SM Quantum. Ellos tienen un desarrollo importante de todo. No ¿Que están solamente, aquí en Europa únicamente? Sí, ellos están aquí en Madrid, tienen la sede en Madrid, casualmente. Entonces, claro, ¿qué tienen ellos? Tienen productos de limpieza que son productos naturales. Entonces, para lavar la ropa, para todo, tienen es que de todo, tienen incluso productos de belleza, o sea, todos los que son los artículos de belleza que se pueden utilizar, lápiz labial, cremas, ahora que está con lo que nosotros siempre apoyamos, que cojan sol. Gracias, claro. Eso es mentira que el sol produce cáncer. Eso es risible. Y aunque, bueno, se dice que si estás como a una hora pico donde la radiación es más alta. Mira, María, todo es sentido común, ¿ok? Todo en exceso hace daño. Hasta el exceso de amor mata. Si no, pregúntaselo a Romeo y Julieta. ¿Ok? Exacto. Entonces, todo con sentido común. Nosotros sabemos que hay una hora pico donde existe una mayor radiación. Si vamos a esa hora pico, oye, no nos vamos a tirar ahí a chicharrarnos 2 horas, ¿verdad? Claro. Pero el sol nunca ha producido ese cáncer que te quieren decir. Esos son... ¿Y por qué lo hemos asociado con eso? No, ustedes, la farmacéutica, quieren venderte los productos de protección y belleza. ¿Ustedes saben cuánto factura todo lo que ustedes utilizan? Casi 10 veces lo que factura la industria farmacéutica de medicamentos. Dices los cosméticos. ¿Cuánto te cuesta una aspirina? ¿Cuánto te cuesta, digamos, un producto normal? 1 euro, 2 euros, ¿verdad? ¿Cuánto te cuesta una crema facial? Bueno, aquí 15, podemos 20, hablar 30, 50, 100 euros. todo lo que queramos. Ahí está, pero si tú ves la molécula que tiene, no tiene ni siquiera, qué sé yo, 15 gramos. O sea, esa industria es una industria que ha sido muy bien medida. Pero lo que queda claro es que, y no te lo digo por opinión, te voy a sacar solamente uno de los estudios más impresionantes que se hizo sobre la vitamina D y el cáncer. El primer estudio fue realizado en la Universidad de California en el año 2005. Ellos dijeron que obviamente querían ver qué niveles de vitamina D podían ser protectoras, si la vitamina D servía para algo. Vieron que las personas que tenían por debajo de cerca de 65-67 microgramos por ciento en sangre tenían casi triplicado la posibilidad de cualquier tipo de cáncer. No solamente de cáncer de piel, sino todo. Cáncer de mama, cáncer de pulmón, el cáncer que te dé la gana. ¿Ok? Entonces, claro, ella decía, wow, esta es una noticia muy importante, ¿no? Que esos son los niveles. ¿Con qué niveles nos llegan a nosotros casi el 100% de la población? Con la mitad. 25 microgramos, el que tiene mucho tiene 36 microgramos, cuando ellos publican 67 microgramos. Eso lo publicaron. 2 años más tarde, cogen ese estudio y ellos querían ver si evidentemente la vitamina D producía ese efecto protector contra el cáncer, cómo lo hacía. Y descubrieron cómo lo hacían. La vitamina D estimula a que todas las células fabriquen una proteína que se llama E-caderina. La E-caderina es como si fueran grapas que se enganchan unas células con otras. Entonces, el primer precepto para que una célula cancerígena, se transforme en un cáncer virulento, ¿ok?, es que esa célula esté desenganchada de las demás porque se tiene que multiplicar. Si no se puede multiplicar, pues que queda 1 o 2 células, solamente pasa el glóbulo blanco en las defensas y la liquidan. Esa es tu forma de protección. Entonces, claro, pero si el glóbulo blanco pasa y aquí se consigue ya con 1 millón de células, ya la cosa se le complica. ¿Ves? Entonces ya se sabe cómo la vitamina D protege contra el cáncer.
Entonces sí deberíamos tener una suplementación diaria con vitamina D, Claro, además del pero sol. no, por supuesto, el sol como sol no es suficiente. Por eso la naturaleza es tan sabia que la naturaleza dijo, "Uy, este hombre o esta mujer no van a estar expuestas al sol todo el tiempo porque obviamente el planeta es como es. O sea, no, la franja tropical es la franja tropical y nosotros no tenemos posibilidades en la zona norte o sur de tener tanto sol. Entonces vamos a darle otra opción. ¿Y sabes cuál es la otra opción? El hígado de res. Una loncha de hígado de res son 22.000 unidades de vitamina D. Y tú tienes todos los hígados, el hígado de cerdo, el hígado de gallina, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, el hígado es una fuente fundamental de vitamina D. Pero ¿qué pasó o qué ha sucedido aquí en los últimos 30 años? Lo que pasó con las vacas locas. Las vacas locas en los años 80 lo que hizo es que nadie prácticamente comiera más todo lo que fueran vísceras. ¿Por qué? Porque se sabe que perdón, en el hígado se acumulan los tóxicos. Entonces la gente dejó, oye, si eso está pasando en el cerebro, no voy a comer. Antes se comían los sesos, empanizados y fritos. Sí. Era una comida que había en todas partes del mundo. El hígado, yo soy italiano y nosotros en mi familia y en todas partes, por lo menos una vez a la semana hacían hígado encebollado, el fegato a la veneta. O sea, era que de paso es divino. Entonces, ¿quién necesitaba vitamina D? Sí, pues 4 veces al mes estabas tomándote un chute enorme de vitamina D, además del sol. Sí. Pero no, eso ya ha pasado, después vienen incriminando al pobre sol de que te va a matar. Entonces yo digo, mira, no existe ni un trabajo que demuestre que los marinos mercantes o los trabajadores agrícolas que se la pasan de sol a sol recogiendo patatas y cebolla tengan más índices de cáncer en sentido de cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de lo que sea, fotosensibilización de piel, más incidencia de envejecimiento prematuro de piel, etcétera, pues sí. Vale. Y resulta que Harvard publicó en el año 2018 un artículo que la protección solar y la hiperprotección solar induce más cáncer que prevenirlo. Por eso, porque bloquea la vitamina D. ¿De acuerdo? Me quedo flipando. Bueno. Entonces, ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes son jóvenes, tienen que hacerse lo primero, van a salir pitando de aquí haciéndose la vitamina D intravenosa. O sea, yo la primera. Y te voy a garantizar que si la tienes normalita, la vas a tener por debajo de 35. Increíble. Eso es con una suplementación muy especial, que son unas gotitas muy fáciles de tomar. Como toman los bebés. Mi bebé toma todos los días, recetado por el pediatra, Sí. unas gotitas de vitamina Yo siempre D. tengo la vitamina D, la tengo siempre entre 80 y 88. Una pregunta, protector solar, entonces. Ellos tienen, hablando como venimos con lo de las cremas, etcétera, Exacto. resulta que esta empresa, ellos tienen también unos productos muy buenos que son que son cremas hidratantes, o sea, te dan esa protección light, pero con productos naturales. Vale. Que yo también le digo a las chicas, oye, me voy a pintar, quiero tintarme el pelo, sí, pero es que ya hay muchísimos Ecofer que utilizan productos naturales, plantas, raíces, etcétera. No te O sea, tires sí es hacia lo posible, químico. tema, por ejemplo, si me quiero teñir el Sí. pelo Claro, de por manera supuesto. segura, sí es Claro posible. que sí. Incluso yo conozco muchas de estos ateliers que tienen ellos toda esta tecnología ecológica, porque ya se han desviado hacia ella, porque ven que no tienen ningún tipo de problema. ¿Qué dirías tú? Porque, a ver, esta información llega a muchísimas personas en todo el mundo y seguramente las personas que están al otro lado del mundo no tengan esa accesibilidad a este espacio. ¿Qué cuidado en particular o sobre qué productos o qué compuestos deberían tener cuidado a la hora de elegir productos? Es que hay muchísimo, sí, la lista es enorme. ¿no? Bueno, no quiero hacer propaganda ni cuña de mi libro, pero es que en el libro... Eso sí, no, adelante tú, que le sirva. Es que lo que pasa es que ese libro, a mí me gustan las cosas prácticas. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ese libro está basado sobre más de 22 casos clínicos, ¿ok? De cómo llegaron los pacientes a todas las edades, de gente muy, muy joven. Incluso, ¿Cómo se llama el libro? Eso se llama Vivir Crónicamente Sano. Muy bien. ¿Ok? Que es lo que las personas me preguntan por qué puse el título, ¿no? Dice, bueno, es muy evidente, ¿no? Que sí se puede vivir crónicamente sano.
Pero eso es para chinchar también a las multinacionales, porque ellos te quieren vivir crónicamente enfermo. Exacto, y digo, ¿cómo crónicamente sanos? Vale. Pues Muy mira, bien. crónicamente sano tiene cerca de 22 casos clínicos y la parte final viene toda la explicación de todas estas cosas, de qué filtros utilizar, de cuáles son los mayores aditivos químicos que existen, los productos naturales. Y hay esta parte, lo quise hacer y personalmente creo que salió bien, es desde que tú te despiertas, Sí. ¿ok? Y que vas entonces al baño a desayunar, todos los tóxicos y contaminantes que vas a conseguir en el trayecto hasta que llegas a tu puesto de trabajo, ¿ok? Pasando por el metro, o sea, todos los contaminantes a los cuales tú estás, digamos, expuesta durante todos los santos días. ¿Ok? Para que te des cuenta. Aquí tienes esto, el jabón tiene aquella cosa y te va diciendo todos los productos. Entonces, ¿Es para meter miedo o precaución? Digo, no sé, porque... nosotros no queremos nunca, todo lo contrario, siempre traemos buenas noticias. La buena noticia es que a mí me importa un bledo el tóxico yo lo quito. O sea, existe la técnica de quelación. La quelación no nació ayer. Ya va a cumplir 120 años de que se descubrió la chelation therapy en Estados Unidos. Ahora hablaremos al respecto, porque esto me parece fascinante, tu propuesta. Bueno, un poco para que te conozca. Mira, ¿cuánto tiempo hemos pasado? Casi 40 minutos hablando de esto, pero es que no te quería parar. Pero quiero que te conozcan un poquito más, porque tú tienes una clínica de medicina regenerativa, diferente, poco convencional a lo que se conoce de la medicina tradicional, que te ha llevado a ti, que has sido formado como médico pediatra, entiendo, ¿no? ¿Qué camino has tenido que tomar? ¿Qué ha pasado en tu vida para decidir hacer este cambio? Sí, esa pregunta me la han hecho muchas veces, porque es raro que un médico ortodoxo, o sea, yo soy médico cirujano y médico pediatra. Me he egresado de la Universidad de Roma y después yo estudié también en Venezuela. Me la hacen mucho. Y el culpable, por decir así, fue un niño, uno de mis pacientes. Uno de mis pacientes pertenecían a una de esas religiones que conocemos, tipo Testigos de Jehová, etcétera, que son, en Venezuela en ese momento había muchas y existen muchas religiones. Pero tenían un denominador común, que ellos no se inoculan nada, no se inyectan nada, no se ponen transfusiones, no toman cosas que no sean naturales. Y esos niños normalmente nunca lo verás en un McDonald's, o sea, por decirte comida rápida, nunca verás que coman comida llamada chatarra, sino que comen comida real. Tengo muchas anécdotas que las he contado varias veces que fueron impactantes. Algo así como una niña de 3 años que llegaba comiendo algo que podía ser una manzana y era una cebolla. Okay, tal cual, ni dos hermanitos peleando por un topper que tenía la madre. Yo pensaba que eran galletas de chocolate, como siempre. En cambio, resulta que se peleaban por hojas de col y lonchas de pimiento. O sea, eran pero niños fuera de serie. Es que entonces, claro. Entonces, cuando yo veo eso y veo que esos niños no se enfermaban, yo no me lo podía creer. Pues recuerda que eso no se pinchaban nada. Entonces, de hecho lo llamábamos los bichos raros, porque eran niños que tenían como denominador común que no se ponían nada en el cuerpo, no se pinchaban nada, de nada. Y por otro lado comían súper sano. Y digo, ¿dónde está la mentira que me han ocultado? ¿Será posible que esto es así? Y bueno, yo tenía casi 7,000 pacientes en historia clínica. Tenía ya 12 años como pediatra. Y esto era un puñado. Habrán sido 80 o 100 niños. Y todos ellos tenían esa característica. Nunca se habían enfermado. Durante 10, 12 años habrían tenido una gripe, un moco. Ni una vacuna. Nada. Entonces, eso fue lo que me llamó tanto la atención que yo me hice una pregunta, ¿dónde me perdí? Y entonces me di cuenta de que había un campo que era la parte de nutrición y el campo de la intoxicación, que a nosotros, es que eso no es tocado en ningún pensum de medicina. Solamente en una serie televisiva que de hace no mucho tiempo se llama Doctor House, me llamó la atención, ¿te la recuerdas? Sí, bueno, sí. 3 capítulos se dedicaron a la intoxicación por metales pesados y 2 de ellos por mercurio. A ver que tú veas. Wow.
¿entiendes? Entonces, claro, eso me llevó a mí, primero que pues eso fue una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de trauma, porque yo pensaba que lo estaba haciendo perfecto. O sea, yo cumplía todos los parámetros de la Academia Americana de Pediatría. O sea, haciendo esto, tienes una infección, dámosle esto, inyectámosle aquello y no sé cuánto. Pero mis niños, que yo llamaba, en vez de enfermarse cada 3 meses, cada mes, como hacían en otros colegas, conmigo se enfermaban cada 3 o cada 4 meses y las madres me adoraban porque los niños no se enfermaban como la del vecino, que era todos los meses lo llevaban. ¿Y qué les recetabas? No, nada. O sea, yo los sacaba, le decía eso, aprendiendo de los otros niños, buena alimentación, no lo lleves aquí, no le hagas esto, quítale aquello, vamos a utilizar productos naturales. Comencé a hacer unos cambios. Entonces veía la diferencia. Entonces llegó un momento en que digo, bueno, aquí son 2 cosas. O monto una zapatería o me pongo a estudiar de nuevo. Claro. Y eso fue lo que sucedió, ¿ves? O sea, sucedió así y comencé a investigar y me di cuenta de que esa materia sí en realidad existe en medicina, en el primer año de medicina, pero lo ves apenas 3 meses en una carrera que dura 6 años. O sea, tú hablas de biología molecular, hablas de todas las funciones intracelulares y te puedo garantizar que la mayor parte de mis colegas, igualmente como yo, a mí me hubiesen preguntado al final de la carrera algo sobre mitocondria, etcétera, le hubiera dicho el ABC, pero no es el ABC, eso es el diccionario completo, ¿entiendes? O sea, es ahí donde nacen todas las cosas. Y lo que se ha añadido es la contaminación, que eso no tiene perdón de Dios porque eso es algo bárbaro. Increíble. Bueno, si hablamos de tema, ahora que dices, ¿no?, de la experiencia que has tenido con niños y tal, se habla mucho del autismo y el TDAH como algo que ha crecido exponencialmente durante los últimos años. Claro. ¿Tiene que ver también con la contaminación? 100%. ¿Tiene que ver con la alimentación? Con la contaminación, 100%. Dos culpables han sido demostrados, que es el mercurio y el glifosato. Esos 2 elementos están directamente relacionados con la componente autista. O sea, fíjate, te hablaba de estadística. Yo tenía cerca de 7,000 pacientes. En ese momento, estoy hablando de inicio de los años 80, la estadística era de un niño autista sobre cada 10,000 nacidos vivos. Okay, cada 10,000 nacimientos había un niño autista. Ahora hay uno sobre 48. Entonces, explícamelo. Te lo explico con el aumento brutal que hemos tenido en la contaminación. De hecho, Bob Kennedy ahora tiene, bueno, yo lo conozco a él desde hace casi 20 años, cuando comenzó su lucha en el año 2005, que publicó una famosa carta de la relación que había del mercurio con la parte del autismo. Entonces, obviamente, hay también unos lobbies impresionantes en contra de ello y, bueno, él tuvo muchos problemas, pero esto se reconoce ya, o sea, ya se sabe. Si esto hubiese sido algo genético, oye, perdóname, pero es que para que exista una mutación genética y se sostenga con el tiempo necesitas 10,000 años. O sea, eso no sucede en el giro de 40. ¿Entiendes? Claro. Y mucho menos, te estoy hablando de los años 80. Esto es alucinante, o sea, te lo digo. Otras personas también lo relacionaban con el tema vacunas o con el tema alimentación. ¿Es posible revertir esto? Bueno, yo te digo, hemos logrado un éxito importante porque el problema que tenemos es que todo lo que está relacionado con el mercurio está relacionado con la parte inmunitaria. Y cuando tú relacionas la inmunidad, tienes que entender de que existe una relación con el intestino. El intestino tiene múltiples bacterias y la mayor parte de las bacterias sirven para el ser humano. O sea, es una simbiosis. Ellos nos ayudan en un montón de cosas. Y hay un grupo de bacterias que se llaman neuroactivas. Son bacterias que precisamente estimulan la formación de GABA y otros tipos de neurotransmisores. Esos neurotransmisores son fundamentales. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros sabemos que todos los tóxicos en la prima infancia son letales, porque un mercurio que entre en el cerebro de un niño, bebé recién nacido, porque la mamá está a tope de mercurio y no lo sabe, ¿ok? Entonces, claro, la mejor forma para una madre de hacerse una quelación, una desintoxicación, es tener un bebé, porque se lo va a pasar por placenta y por leche materna. ¿Entiendes? Entonces, claro, eso que va a suceder, que va a producir un problema de alteraciones en las conexiones neurales.
Hay un famoso vídeo que dura pocos minutos, que es un vídeo que fue publicado en el año 1997 en la Universidad de Calgary. Calgary es una de las universidades que más han estudiado el cerebro y conexiones. Bueno, y ahora son los que lideran la parte de la IA y todo lo demás. Ese vídeo es increíble porque se ve una neurona, ¿okay? Hablan que es una neurona de caracol. Las neuronas son iguales, no importa si son humanas de quien sea, tienen la misma forma, en el sentido de que crece el crecimiento y luego se ve cómo le colocan unas gotitas de mercurio y cómo prácticamente, por decir, se desintegra la neurona. O sea, es un neurotóxico por excelencia. Entonces, imagínate un bebé recién nacido que no ha hecho ni siquiera las primeras conexiones cerebrales y tú le presentas ese tóxico en el cuerpo. Mortal. ¿Qué vamos a tener? Exacto, y vamos a tener un ordenador que ese cerebro va a llegar, que cuando tenga 3 años, 4 años más adelante, nunca ha podido actualizarse. ¿Entiendes? No va a poder cargar programas, no va a poder resetear, no va a poder hacer absolutamente nada. Esa es la realidad. O sea que no se puede revertir esto. Nosotros hemos logrado cosas. O sea, al tú desintoxicar, como lo bonito del niño es que tiene muchísimo tiempo a disposición. Obviamente, eso comenzó en los años, eso comenzó en los años 70, ¿okay? Cuando se vio esa relación entre el mercurio y el autismo, en una test que se hacía que se llama CHAT, Checking el test de Checking Autism in Toddlers, que significa chequear el autismo en lactantes mayores, porque se hacía en niños que tuviesen por lo menos 8 o 9 meses. Ahí tú podías saber si el niño tenía tendencia autista o no, porque hacías como una especie de test. Pero ¿qué sucede? Que mientras más temprano tú haces cosas, más temprano tú logras cosas, pero cosas impresionantes. Nosotros tuvimos el caso de 2 hermanitos que habían ido a un neuropediatra muy conocido y tenían un diagnóstico, tenían el informe, autismo severo irreversible. Y esos niños 2 años más tarde estaban en el colegio, en la escolaridad normal. Y entonces, claro, el padre después fue nuevamente donde el neurólogo y le dijo, bueno, es que evidentemente debería tener una variante o algo diferente, o sea, él no aceptó. Wow, y esto se hace con lo que tú dices, quelación, desintoxicación. Claro, lo que pasa en otras partes del mundo, nosotros hace años, cuando se permitía hacer quelaciones, se hacían quelaciones, pero en Europa, aquí en España no se puede hacer quelaciones intravenosas en los niños, ¿okay? En otras partes sí, en Estados Unidos, en otras partes sí se hacen. Nosotros lo que hacemos es desintoxicar por vía oral. Pero lo que pasa es que la vía oral significa tener el intestino perfecto, porque si el intestino está descontrolado y tiene, por ejemplo, cándida, es un pez que se muerde la cola. Si tú tienes tóxico, no hay inmunidad a nivel intestinal. Si no hay inmunidad intestinal porque se ha desplazado esa inmunidad hacia las células que tienen el tóxico, va a haber cándida, porque la cándida se aprovecha de que no hay inmunidad abajo. Si no hay policía, hay botellón. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cándida, cuando tú le das un quelante por vía oral, destruye el quelante. Y al destruir el quelante no estás haciendo nada. Claro. Entonces es una lucha, por eso es que en los niños a veces se tarda tiempo para poder desintoxicar, 3, 4 años, porque aparece la cándida, para la quelación, trata la cándida, ha bajado la cándida, comienza de nuevo, ¿okay? Y haciendo mineralogramas de orina, haciendo estudios. O sea, hay muchos estudios de control para poder avanzar. Porque si tú le dices, no, tómate esto durante 1 año y pico y lo vas a controlar año y pico, es que ahí sí es verdad que te tira 6 años. Y este es un countdown, o sea, esto es una cuenta atrás. ¿Por qué? Porque es que el niño llega un momento que el desarrollo cerebral se paraliza, por decir así. El gran crecimiento va desde 0 días hasta los primeros 3 años. Es como un cohete, un desarrollo cerebral tremendo. Sí. Luego tienes de los 3 a los 6 y después de los 6 a los 14, donde ya casi se aplana. Por eso es que si los niños los trajeran por debajo de los 6 años, se logran muchas cosas. Qué maravilla. Bueno, eso es una esperanza para los padres que... No, claro que sí, pero esto nosotros hicimos parte del grupo de
de Defeat Autism Now del DAN americano en los años 70, 80. O sea, yo tenía muchísimos pacientes autistas en Italia, íbamos todos los meses. O sea, en este tenemos una experiencia muy, muy larga, más de 30 años en esto. Increíble. Bueno, vamos a adentrarnos al tema de la quelación, porque creo que, bueno, ya lo has estado comentando. Explícanos, por favor, para que todos lo puedan entender muy bien, qué es la quelación y qué consiste. Sí. ¿De dónde sale la palabra quelación? La chelation therapy. La quela en latín es la pinza del cangrejo. Si tú ves un cangrejo, tiene una pinza, pero no solamente te atrapa, sino que te atrapa y te arrastra. Ese acto de quelare significa atrapar y arrastrar. Muy bien. ¿Qué es lo que hace la molécula? Es como un imán. Ese imán, que es ese aminoácido, va pasando entre células y células y todos los tóxicos lo va atrapando, lo va captando. Luego lo lleva al hígado, el hígado lo envuelve como en un paquete regalo que es azufre y luego se elimina por orina. El 99% se elimina por orina. De hecho, nosotros durante la quelación hacemos cada 5 sesiones, hacemos un control de orina para ver cómo estás expulsando ese tóxico. Vale. Entonces, claro, porque si se determinan tantas sesiones de quelación basado en mineralograma de cabello, porque hay quelaciones directas que se hacen para los tóxicos metálicos y las indirectas que se hacen para los plásticos, pesticidas, hidrocarburos. Son 2 tipos de quelaciones diferentes. Uno es un aminoácido muy específico que es que va a los metales pesados, que te digo, mercurio, plomo, arsénico, níquel, cadmio, etcétera. Y los otros a todo lo demás, que son un equipo de nutrientes que cuando tú lo das entra en la célula y comienza a expulsar el tóxico de adentro hacia afuera. ¿Esto es oral? No. Lo hay, es que las 2 técnicas existen orales y la existen intravenosas. El detalle es que las clínicas intravenosas nacen por el tiempo. ¿Qué significa? Que si tú llegas, tú eres una persona joven, tú llegas y te hago un mineralograma de cabello y veo que tienes una cantidad Mineralograma es un estudio del pelo, y ahí es un mechoncito de pelo que se coge de la zona de la nuca. Eso lo enviamos a uno de los mejores centros en Estados Unidos, tiene medio siglo, ese estudio es espectacular. Y no solamente te dice qué metales tienes, qué cantidad tiene de cada metal, sino también metal tóxico, te va a decir cómo está la mineralización, si te faltan minerales o estás bien. Entonces, basado en la desmineralización, damos tratamiento. Entonces, si una persona tiene metales tóxicos, siempre te haces una pregunta, ¿cuánto tiempo tiene esa persona con ese metal tóxico? Claro. Porque en el giro de 15 años puedes desarrollar una enfermedad autoinmunitaria. Es decir, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, lateral amiotrófica, el Sjögren, el lupus eritematoso, la propia diabetes también está considerada dentro de las patologías autoinmunitarias, un tipo de diabetes. La diabetes. Claro, entonces nosotros lo que hacemos para poder saber si la persona ya tiene esa inmunidad atacando a las células, hacemos un estudio que se llama MELISA. El MELISA test detecta precisamente eso. Ponen los metales tóxicos de un lado, del otro lado ponen una muestra de sangre de los glóbulos blancos. Esto, según de la velocidad con que se desplazan hacia ese metal, entonces ya se sabe que hay una reacción de tu cuerpo contra las células que lo contengan. Y esto seguramente tú lo has visto, porque algunas personas se ponen un pendiente y te dicen no puedo utilizar tal cosa porque me da alergia. Esa es una reacción que se puede transformar en una psoriasis. ¿Por qué? Porque eso es níquel y el níquel es el que más produce psoriasis. ¿Ves? ¿Qué tal? ¿Y la psoriasis también puede ser? Si nosotros en ese libro aparece el caso clínico, pues este fue un caso clínico, como decimos nosotros, del libro. O sea, una chica de 20 y tantos años que tenía una erupción tremenda psoriática, o sea, ronchas impresionantes en todo el cuerpo. Le hicimos un estudio y tenía una alergia al níquel 10 veces plus. Nosotros estuvimos quelándola durante casi un año. Y esa chica mejoró en una forma espectacular. ¿Y cómo se había intoxicado? O sea, El níquel, bueno, como pueden intoxicarse, ella tenía piercing, tenía tatuaje, obviamente se ponía todas sus cosas, ella no lo sabía. Además que hay níquel también en muchos elementos metálicos en seres normales que utilizamos. Por ejemplo, el acero inoxidable es hierro y níquel,
pero el níquel también está presente en las monedas del euro. O sea, si tú eres alérgica, no necesitas, por ejemplo, eres alérgica a la fresa, no necesitas comerte 1 kilo. Claro. Basta que tú muerdas una y Sí, ya sí. exacto. Entonces se mantiene esa hiperactividad mientras tú tengas contacto, ¿ok? Hay níquel también en los cereales y el cereal que más tiene níquel es el maíz. La historia del maíz es una historia de amor y dolor porque es transgénico, tiene Bacillus thuringiensis, tiene glifosato, tiene, bueno, Dios mío. O sea, si tú cereales, adiós. Si tú supieras, bárbaro. Claro, pero todo eso se puede eliminar. La buena noticia, por eso yo siempre te digo, nosotros traemos información. Sí, que la gente claro. haga con la información lo que le dé la gana. Porque la gente vive a según de sus propias ideas. ¿Okay? Nosotros nos hacemos toda una historia y a según de esa historia vivimos. Entonces, yo siempre he dicho, cada quien es libre, yo te doy la información, pero cada persona es libre de vivir y morir como le dé la gana. ¿Ok? Yo te doy una información que está basada en hechos. Claro. Nosotros, la buena noticia es que por lo menos esto sí podemos quitarlo. ¿Okay? Si hablamos de la quelación, ¿hay alguna contraindicación a este procedimiento? Sí, no, sobre todo personas que no pueden hacérsela. O sea, ¿cuáles personas no puedes someter tú a un acto de quelación? Personas que tengan insuficiencia renal, personas que tengan hemorragias porque tienen un problema hematológico, ¿okay? Una hemofilia, o una persona que haya tenido un ictus hemorrágico. En ese momento hay que esperar a veces 1 año que todo se tranquilice. O sea, esos son los elementos, sobre todo un problema de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, o sea, pero no que tengan inconvenientes. Si logramos nosotros desintoxicar niños de 2 años de edad, imagínate. O sea, por vía oral, por supuesto, pero en los adultos se le ofrece oral y se le ofrece intravenoso. Bueno, sabemos que la quelación es una forma de desintoxicar nuestro cuerpo, pero la mayoría de nosotros alguna vez hemos recurrido a métodos caseros de desintoxicación, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Que no han hecho nada. Pero No. es que eso tiene una razón de ser, Vale. porque fíjate, un quelante es una molécula VIP. ¿Por qué? Porque es una molécula que tiene un poder electromagnético 4 veces mayor que el azufre. El azufre es una sustancia, es un mineral que sirve para enganchar moléculas y hacer que la célula tenga colesterol. El colesterol es la base de la vida, lo sabemos, lo fabrica el hígado, olvídate de que es dañino, ¿no? Eso ya pasó de moda. Eso pasó de moda, gracias a Dios. Nosotros tenemos, te digo, casi 30 años diciéndolo, pero bueno, por fin ha llegado, ha colado. Y tiene esa otra historia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el azufre retiene el tóxico. Es como siempre hago la imagen de ese papel matamoscas, ¿no? Que usaban en el pasado, que dejaban una tirita de pegamento y todas las mosquitas se pegaban. Sí. Entonces se adhieren ahí los tóxicos en la membrana celular. Entonces tiene que tener una fuerza enorme para poderla atrapar y arrancar, extraer de ahí, ¿ves? Entonces ese es el quelante. ¿Qué es lo demás? A mí, aparte del hecho que me da ternura cuando me dice, ven que te voy a desintoxicar el hígado. Y yo, bueno, tú me vas a decir cómo desintoxica solamente el hígado y no el riñón, qué sé yo, el pulmón, o te desintoxicas todo o no te desintoxicas nada. Entonces, eso por ahí. Después, todas las sustancias naturales que utilizan, que son, por ejemplo, la clorela, que está bien, Sí, está bien, el cilantro, espérate, espirulina. No, espirulina eso, en realidad espirulina son aminoácidos, son algas también, son muy buenas, todas esas son sustancias buenas. Pero esos son absorbentes, es decir, que ellos no van a arrancar, no van a retirar nada de las membranas celulares. Ellos van a ir a absorber como una esponja que dice, ¿qué hay por acá? Mira, va absorbiendo en el intestino, va absorbiendo en la sangre, pero no tiene la capacidad de extraer exacto de la célula, que es donde está el problema. Porque la pobre célula está llena de clavos, por decir así, está intentando hacer algo, a ella le da igual lo que está circulando, quiere que le quites el tóxico de las membranas, porque si no, tiene 2 opciones, o muere o degenera en cáncer. Esas son las 2 opciones que tiene una célula cuando tiene dentro de sí o un tóxico o un virus. ¿Entiendes?
Entonces, ese es el detalle. Muy bien. Por eso no es que sea malo, pero es que, o sea, si tú No crees... estás haciendo lo suficiente, ¿no? Correcto, si tú crees en tu mente de que estás quelándote, no. Que te estás desintoxicando de verdad, no. Que estás limpiando algo de la basurilla que entra del día a día entre el intestino y la sangre, sí. Vale. ¿Ok? Pero eso que tú tienes desde que naciste, desde que lo absorbiste del vientre materno, la leche materna, toda la basura química que has ido acumulando durante toda tu vida, que está atrapada entre la masa grasa de las células, ¿ok? O usas un quelante o no te desintoxicas. Bueno, hace un momento hablabas así. Quedado bajo shock. Es que yo estoy aquí, bueno, yo creo que yo y todos mis compañeros aquí atrás están apuntando cosas. Pero las noticias buenas son noticias buenas. O sea, una vez que te desintoxica para toda la vida. O sea, ¿no me hace falta? No, claro que no, porque te diremos una serie de trucos para, oye, el hecho de que tú no tengas mercurio, ¿ok? Pues te lo comprobamos, el antes y el después, ¿ok? Cómo te quedó, que estás prácticamente sin mercurio, no le va a quitar el mercurio al pescado. Entonces, y si te provoca comer pescado, ¿qué hace? Ya te diremos qué hacer. Te tomas una determinada cosa 10 minutos antes y eso atrapará el mercurio en el intestino y no lo deja para pasar a la sangre. ¿Qué cosa es esa? Doctor, no te lo puedo decir. Por favor, dime. No, eso no se lo puedo decir. Porque eso, bueno, sí, no, automedicaciones no queremos. No, es que este es un quelante muy potente y no se puede. La gente comenzaría... Es perfecto, es perfecto. Me hago el harakiri si comienzan a automedicarse. No, y te lo agradezco porque creo que está muy bien ese límite de información que creo que es mejor acudir a un profesional, evidentemente, para que le acompañe. Es que son productos que son extraordinarios, pero cuando lo usas como debe ser. Claro. Por ejemplo, yo no puedo imagínate que tú llegas y veo que tienes metales tóxicos, plástico con los estudios. Sí. Me dice, quiero comenzar ya. Yo digo, no puedo comenzar ya si no conozco la inflamación oculta que tú tienes. Eso se llama estrés oxidativo. Eso se hace pinchando el dedito, ¿ok? En 10 minutos, son 2 estudios fotométricos. Me va a demostrar qué cantidad de radicales libres circulan en tu sangre, que son sustancias químicas que son las que producen los daños celulares, y qué cantidad de antioxidantes tienes. Es decir, los radicales libres es como el incendio o el fueguito que hay en tu célula, que a lo mejor solamente hay un mechero o una vela encendida, o a lo mejor un incendio, y los antioxidantes son los extintores. Entonces, ese equilibrio es lo que quiero ver. Porque yo no puedo entrar, como siempre digo, en una casa que se está ardiendo, que está incendiada, porque se está quemando del estrés y ponerle más estrés a esa célula, tocándole la puerta, ¿me tiras en la basura, por favor? O sea, no puedo meterme yo a barrer una casa que se está incendiando. Entonces tengo que reequilibrar la inflamación. Vale. Esa es la primera fase. Por eso es que no es que haya muchas fases, solamente la fase de apagar la inflamación, recuperar la nutrición celular, ¿okay? Que se hace con unos sueros muy especiales, con vitaminas, minerales, antioxidantes, etcétera, que dependerá, son muchos nutrientes porque dependerá de qué desequilibrio tienes. O sea, si estás más o menos borderline, leve estrés oxidativo, serán algunos productos. Pero es que si estás en fortísimo estrés oxidativo, es que te llevas el menú completo, ¿entiendes? Entonces, claro, esos sueros son indistinguibles porque son transparentes. O sea, no sabe distinguir, pero tú puedes tener en la sala de tratamiento 10 personas, tener sueros que parecen iguales y todos son personalizados a su realidad de estrés oxidativo. Claro. Entonces, una vez que pasa esa primera fase de preparación, ya la persona se siente mejor, ha recuperado energía, los dolores mejoran, está claro, porque has nutrido las células y has bajado la inflamación. Claro. Pero esa no es la meta nuestra. La meta nuestra es la segunda fase, que es la desintoxicación. Ahí entonces son sueros con los quelantes que lo que hacen es hacer el trabajo que hacen. Atrapar, eliminar, y nosotros en controles de orina vemos cómo va el proceso. ¿Y eso ¿vamos bien? Sí, perdón. Sí, nada. Sencillamente si el proceso está en vías ya de acabar o todavía falta por hacer. Entonces, esos son protocolos muy precisos. O sea, están muy bien ordenados en número de sesiones. ¿Ves? Sí.
Antes de la entrevista te preguntaba, ¿no? Estos procesos de desintoxicación, más o menos, ¿qué promedio de tiempo tienen aproximadamente? El promedio de tiempo, una cosa es el promedio de tiempo de una quelación, el promedio de tiempo también depende de todo lo que ha venido añadiéndosele, ¿no? Y también sobre todo de la mutación que te comentaba. No es lo mismo tener, prácticamente no tienes mutación o de los dos branches, o sea, las dos ramas del gen que tiene como brazo derecho e izquierdo, tienes una sola mutada y la otra no. O sea, dependiendo de tu capacidad de autodesintoxicación, el promedio puede, y obviamente el tipo de metal, porque por ejemplo un aluminio que se aloja a nivel cerebral es mucho más, tardamos mucho más tiempo para eliminarlo que el clásico mercurio, plomo, que eso es fácil, o el níquel, que te decía, eso es facilísimo, el arsénico es muy fácil de eliminar en tiempo. Entonces estamos hablando de un mínimo de 6 meses a un máximo de 18. 6 meses a Sí, 18. sí. Vale. En el giro de 1 año y medio la persona está renove total. Y ese es un tratamiento único y a partir de ahí es simplemente Controles. Tú haces una vez al vale. año para ver cómo está el estrés oxidativo. Cada 2 años de promedio hacemos un mineralograma de cabello y normalmente está estable o hay un pequeño aumento de alguna, pues un desliz o qué sé yo, se te olvidó y compraste una de esas cafeteras de cápsulas de aluminio y te empezaste a tomar, es verdad, después de 3 meses. O sea, todas esas cosas pueden suceder, ¿entiendes? Vale. Sí, sí. O estás obligada a comer fuera por tu trabajo, que no tienes filtro de agua, y entonces, claro, comiste una sopa o una paella o lo que sea, hay que utilizar un agua de grifo y eso tiene aluminio, entonces incrementas, pero son matices, son flecos, Muy ¿entiendes? bien, Que a lo sí. mejor en vez de necesitar 15, 20 quelaciones o lo que sea, a lo mejor con un par de ellas cada 2 años es más que suficiente. O a lo mejor ni siquiera quelación por vía intravenosa, sino por vía oral. Todo eso se va viendo. Muy Pues son bien. ya controles, cambio de aceite y filtro. Y dime una cosa, ¿qué pasa con la accesibilidad que hay a estos tratamientos? Porque, claro, es decir, ¿para quiénes está permitido esto? Me imagino. Para todo el mundo. Sí. La gente, lo que pasa es que, fíjate, la gente suele seguir personajes, ¿ok? Por las redes. Entonces, la historia de Jorge Fernández la conoce medio mundo. El presentador de La Ruleta, y que fue uno de los pacientes estrella nuestro, ¿no? Pero ni de lejos. Nosotros tenemos pacientes VIP, por decir. El 98% de nuestros pacientes son pacientes que vienen porque han sufrido de hace 20 años una fibromialgia o lo que sea, y son pacientes que, como te digo, pueden ser funcionarios, tienen su propia empresa, pero nada que ver con millonarios o cosas, o gente, que obviamente los tenemos también. Tenemos gente que viene porque ya se pasan la voz, pero es accesible a todo el mundo. Además que tenemos la posibilidad también de financiación, tenemos acuerdos bancarios. O sea, yo veo que las chicas van hacia la parte estética y gastan una barbaridad, pero una barbaridad en cirugía plástica o en lo que sea que se hacen, y no les tiembla el pulso cuando tienen que pagar eso, y es pura estética que a lo mejor dentro de algunos años, si no se cuidan, la echaron a perder. Dime tú una liposucción, por decirte, no le he hecho, o sea, no estoy hablando mal de nadie, que si la quieren hacer, que se lo hagan. Y esto que te va a durar toda la vida y que te va a evitar una esclerosis múltiple, te va a evitar un infarto, un ictus, un problema de cáncer, de lo que sea, no lo tomas en consideración. Es que es así la sociedad, no sé por qué. Pero bueno, es que todo esto lo sabemos, eso es la sociedad de la imagen, ese es el detalle. Muy bien. Ahora sí que me gustaría como que las personas se puedan identificar ahora mismo si están obviamente todos estamos intoxicados, pero a ver, vamos a ver, cómo me doy cuenta de que ya es un punto de que necesito ayuda, ¿no? O sea, más allá, sin ir a tocar la enfermedad, que ya hemos hablado de las enfermedades autoinmunes y demás, que eso ya es la sintomatología evidente, pero en el día a día, ¿cuáles son esas sintomatologías que me deberían hacer prestar atención a lo que está pasando? Esa es la pregunta base de todas. Las personas creen que las enfermedades son por mala suerte. Las personas creen que las enfermedades son por genética. La genética no es el destino, ¿ok? Primero.
Solamente el 2% de las patologías son de origen genético. El resto es epigenético, es el entorno. El entorno tóxico, el entorno infeccioso, el entorno tóxico físico y mental en el cual tú vives. Entonces, las enfermedades es como una grieta que se va formando en la pared de tu cuerpo. Esa grieta que comienza con, oye, hoy me desperté y tengo un dolor de este lado y no logré dormir bien. Tengo un poquito de dolor de cabeza y esta comida me cayó mal. Y eso si echas un poquito de mente local, que se dice, vas un poco hacia atrás en el tiempo, algunos años, oye, yo no dormía, yo dormía bien antes, esto no me dolía, o sea, comienza así. Cuando tienes muchos síntomas, ¿ok? Esos son las 3 fases de la enfermedad, que se llama el enfermo oculto. El enfermo oculto es la persona que te dice, tengo aquí, tengo allá. Es como cuando tú vas en el coche y hay una bombillita que se enciende pero se ha apagado. Dice, uy, ¿de cuál era? Ni siquiera me di cuenta. ¿Ves? Ese es el enfermo oculto. Luego tienes el enfermo latente. El enfermo latente, esa bombilla se enciende y se queda un poquito más de tiempo. Aquí comienzan a doler más el cuerpo. La persona tiene trastorno un poquito, oye, la menstruación ha sido un poco más larga o más dolorosa. No sé por qué, esta candidiasis no se me quita. El dolor aquí, o sea, comienzan a ser como más consistentes. Pero en la primera fase de latente y en el enfermo oculto y el enfermo latente, tú te haces las analíticas y salen todas normal. ¿Por qué? Porque la grieta todavía no ha llegado al punto de darte el problema que va a aparecer dentro de los anales de la medicina tradicional. ¿Qué pasa con el otro? La tercera fase es el enfermo evidente. El enfermo evidente, el diagnóstico te le hace hasta un estudiante de medicina. Oye, doctor, mira, aquí en el pulmón hay una mancha, bueno, ese es un tumor. O sea, ese es lo que nosotros no queremos. ¿Ves? Sí. Y por eso es que nace la medicina regenerativa celular, porque esta es una medicina que debería ser netamente preventiva. Si las personas, por favor, no me lleguen cuando ya tienen, ¿qué te puedo decir? Una fibromialgia de entrada o que tengan una patología autoinmunitaria, o sea, háganlo ahora. ¿Cuándo tú le pides a un chico joven que haga un fideicomiso económico? A los 30, 35 años. No te pongas a hacer un fideicomiso a los 55 años. ¿Ves? O sea, yo no tengo tiempo. Si tengo mucho tiempo, necesito poco capital. Esos son los fideicomisos económicos. Bueno, tu fideicomiso de salud. Comienza a hacerlo a partir de los 30 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 30 años, 32 años, tu hormona de crecimiento, que es la mamá que repara todo, está al 50% y comienza el descenso. Y cuando llegas a los 40, 42 años, ya no tienes casi hormona de crecimiento. Y todo pasa a ser visto hacia los antioxidantes. Algo así como que la hormona de crecimiento se va y dice, mira, yo me voy, te quedas tú. Sí, pero yo no puedo apagar un incendio, pero no puedo regenerar nada. Dice, bueno, ¿qué quiere que te haga? Yo me voy. Ahora, hay una forma para aumentar la hormona de crecimiento. ¿Cuál es? Ejercicio físico de musculación. Así como el ejercicio aeróbico empeora el problema porque aumenta el estrés oxidativo, ¿ok? Sí. Claro que sí. Por eso que se llama aeróbico, porque respiras. Cuando tú tienes entrada de oxígeno, produces más radicales oxidrilo. De hecho, las personas que corren, que trotan, que hacen bicicleta, que hacen todo lo que sea aeróbico, están envejecidos a nivel celular, porque hay una hiperoxigenación, ¿ves? En cambio, los que hacen musculación estimula la testosterona y estimula la hormona de crecimiento. La otra, en cambio, lo que es un chute de cortisol, porque necesita energía rápido para quemar, gasolina para quemar, que es el oxígeno. Glucosa y oxígeno. Me acabo de acordar de este caso famoso, que hay un documental en Netflix, ahora no se me viene en mente el nombre, pero es un millonario famoso que está intentando demostrar que se puede revertir la edad. Sí, que se puede regenerar y todo, sí. Exacto, pero a él, por ejemplo, una de sus rutinas diarias es un ejercicio físico, obviamente de fuerza, pero también de mucho ejercicio. No, es sobre todo de fuerza. Sí. Sí, claro, olvídate. O sea, el ejercicio aeróbico, mira, de hecho, eso se sabe a tal punto que yo lo he tenido deportistas de élite. Y a algunos de ellos que han querido hacerlo con nosotros, nada,
le digo, ven temprano en la mañana sin haber desayunado, te cojo la muestra del estrés oxidativo, tiene un estrés oxidativo prácticamente normal, ahora haz tu rutina. Bueno, yo corro normalmente 5 kilómetros, lo que sea, ok, haz lo que te dé la gana. Cuando ya regresa, le tomas esto y eso se ha disparado fortísimo estrés oxidativo, porque hay un consumo. Cuando tú estás bajo un estrés de ese tipo, se dispara el cortisol. ¿Y el cortisol qué hace? El cortisol a nivel cerebral es la herramienta que utiliza el cerebro para ponerte a ti en una posición de ventaja. ¿Qué significa? Salir corriendo del problema o luchar contra el problema. Entonces te va a poner mucha energía. Entonces el cortisol baja a una glándula que se genera en la glándula suprarrenal, va a ir hacia el páncreas y le va a decir al páncreas, necesito 2 hormonas, necesito el glucagón para sacar todo el azúcar, que es el glucógeno de los músculos, del hígado, etcétera, para quemarlo. ¿Por qué? Porque este señor necesita correr 300 por hora, o sea, no sé qué es lo que quiere hacer. Entonces, claro, tú a una célula le colocas un granito de azúcar o le pones, por decir así, un saco de azúcar, te lo va a quemar todo. Y el 5% del oxígeno se transforma en radical oxidrilo. Es decir, ese O2 que hemos leído o hemos hecho en la escuela, en el colegio, el O2 pierde un electrón y se vuelve un O-. Eso se llama radical oxidrilo, uno de los peores radicales que existen. Entonces tu cuerpo, sin tener culpa de nada, se consigue con un tsunami de radicales libres que lo has fabricado sencillamente porque te pusiste a correr. Y esa es la realidad. Por eso que entonces si las personas no están bien nutridas a nivel de antioxidantes, no van a poder hacer frente a esa avalancha de radicales libres. Necesitas mucho antioxidante. Claro que sí. Entonces tú ves cómo se consumen las personas que trotan, que corren mucho, maratonas, etcétera, ¿cómo están? Están sumamente delgados, están envejecidos. Eso se llama, claro, el estrés oxidativo envejece. Increíble. En cambio, si tú haces lo otro, tienes exactamente lo contrario. Tienes musculación que tiene que ser hecho 3 veces a la semana, 45 minutos, guiado a lo que se llama breakpoint. O sea, que yo vengo precisamente de eso. O sea, yo hago 3 veces por semana y hacemos digamos, el levantamiento de pesas, 50, 60 kilos. ¿Cuántas sesiones? ¿Cuántas series? A lo mejor haces una sola serie, pero tienes que llegar a que no puedas más, porque claro, el cerebro se le va a romper un músculo. Entonces te fabrica inmediatamente testosterona y hormona de crecimiento. Entonces tú puedes pasar de un tímido 5% que tiene a los 40, 45 años a tener hasta 30% de hormona de crecimiento en el sentido, digamos, biológico, que cuando tú lo mides no tiene esos valores, ¿ok? Pero a nivel biológico hay una regeneración tremenda celular. Sí, sí. Y muchos expertos que han venido a hablar aquí al podcast acerca de, sobre todo menopausia, que tenemos mucho público femenino que está en esa etapa, y hablaban de las virtudes del ejercicio de fuerza, vamos, como... No, y en el cáncer también. En el cáncer tú le estás robando el azúcar a la célula cancerígena. Claro. Wow. Claro. ¿Se entiende? Maravilloso. Claro, que es la parte donde se atrapa más glucógeno a nivel del músculo. ¿Ves? ¿Qué otros hábitos nos recomendarías para eso, ¿no? Un poco mantener nuestro cuerpo a raya. Me es curioso tus gafas. Gafas amarillas. Tus gafas amarillas. ¿Qué tiene que ver con eso? O sea, ¿tiene algún propósito? No, claro, las gafas amarillas, esto neutraliza mucho las radiaciones electromagnéticas que existen en el ambiente, sobre todo no tanto las lumínicas, cuanto otras, neones, y sobre cuando entras y sales hay siempre pantallas, y estas mismas luces que tenemos ahora aquí. Pero las más que importan estas son las gafas rojas. Las gafas rojas que se deberían utilizar de rutina, apagar a las 8. Todo lo que son móviles y pantallas, no pasa nada con la televisión porque esa no es luz azul. Porque fíjate que por la televisión, fíjate bien, no te venden nada. O sea, esas propagandas, si tú te pones ahora, la mayor parte de las series o películas son de pago. O sea, ya no te tienen que vender nada porque ya te están cobrando. Entonces no hay tantas propagandas. Por lo tanto, no te tienen por qué mantener excitado con la luz azul como las pantallas de los móviles o las pantallas de los PC, de los ordenadores. ¿Qué pasa con eso? Eso te mantiene en una hiperexcitación, porque ellos lo que quieren mantenerte es 24 horas comprando. Claro. Despierto. Sí. ¿Qué pasa con la luz roja? La luz roja es ancestral.
O sea, cuando el hombre o la mujer regresaban de la cacería, lo que fuera, llegaran a la cueva, tenían el fuego. Entonces, durante decenas de miles de años de evolución, el hombre, el ser humano, ha conectado de que esa onda lumínica, que es la luz roja, ¿ok?, se relaciona con la paz, la tranquilidad, el sueño y la seguridad. ¿Ves? Entonces entra en un estado de relajación, baja el cortisol y aumentan la parte, obviamente, de melatonina. ¿Okay? Mira tú. ¿Qué sucede? Que en el pasado, fíjate, todas las reuniones familiares, ¿okay?, que se hacían frente a lo mejor unas velas o a lo mejor la chimenea, eran reuniones sosegadas, tranquilas, difícilmente alguien se ponía a discutir. ¿Okay? Eso fue sustituida por todas las luces blancas. De hecho, en las luces, si tú llegas a poner luces rojas como las que teníamos antes de incandescencia, que era la luz amarilla rojiza, nadie trabaja, todo el mundo se pone a dormir. ¿Entiendes? Por eso es que si tú te colocas las gafas rojas a las 8 de la tarde y apagas todos los móviles, etcétera, te lo puedo garantizar, en el giro de media hora, 1 hora, te entra un sueño que no puedes. Súper deep. Claro, porque estamos todos tan cortisoleados, Sí, o sea, sí. tenemos unos niveles de cortisol tan elevados que basta poco, que es impresionante. ¿Qué piensas acerca de la contaminación electromagnética? Que muchas veces se habla, Bueno. pero no sé si hay realmente... Esto a lo mejor te lo contesta, mira. ¿Qué es eso? Esto es una placa. No sé si la cámara lo está enfocando. ¿Sí? Esto, bueno, de este lado. Sí, sí. Bueno, estos son elementos que sirven para captar las ondas electromagnéticas hasta 1,5 metros de distancia de tu cuerpo. Lo hay de todo tipo. Estos ya han salido, hay muchas marcas. ¿Cómo se llama? Este es, oye, ya ahí me has pillado porque esto me lo regalaron. No sé si tú lo lees acá, no sé si lo logras leer. No. Bueno, Ni idea. no sé, que me lo han regalado un paciente Sí. que lo adquirió. Ay, mira, ya lo veo. pH Waves. De ondas. ¿Okay? Exacto. Sí. pH Waves de ondas. De todas formas, esta gente de suplementos médicos, SM Quantum, ellos son, porque los tienen de todo tipo. Tienen uno especial Muy para bien. chicas que es mucho más potente, no sé por qué. Se lo llaman la joya, es precioso. Pero tienen también unos módulos que son para toda la casa, que es como una especie de ladrillo, por decir así, que esos son elementos toroides que captan las vibraciones electromagnéticas como si fuera una antena, en pocas palabras. O sea, que hace que en vez de venir hacia ti, hacen que como si caiga sobre eso y por lo tanto disminuye la vibración electromagnética dañina de tu casa. ¿Qué nos puede hacer la vibración electromagnética en nuestro Tú eres vibración. Claro. Tal cual, imagínate que tú estamos hablando, ¿ok? Somos 2 células que estamos comunicando porque tenemos que hacer un trabajo y que hay un ruido insoportable de alguien con un taladro aquí afuera. ¿Qué pasaría con nosotros? No podríamos hablar. Claro. Tú no me entiendes, yo no te entiendo. Esa célula no entendería la otra. ¿Y qué pasaría con nuestro trabajo? Dejaríamos de trabajar. ¿Y qué pasa si pasa tiempo? O sea, que eso es todo el día. Me genera un dolor de cabeza. No, llega un momento que la célula hace, como se dice, puff, porque dice, bueno, no me necesitan, entonces se atrofia. Si tú no trabajas, ¿qué hace con un músculo que no lo mueve? Se atrofia. Entonces, ese es el gran problema que nosotros tenemos. Las cargas electromagnéticas que existen en nuestro entorno están condicionando las vibraciones electromagnéticas normales, fisiológicas de nuestras células. ¿Cómo hace que la glándula tiroidea produzca la tiroxina, su hormona? No es una célula. Son millones de células que tienen que ponerse de acuerdo para que todas ellas en forma constante estén emitiendo esas hormonas. ¿Ves? Pero si hay distorsión, obviamente, si existen virus adentro de las células, si hay tóxicos dentro de las células, si hay vibraciones electromagnéticas, eso magnifica el problema. O sea, eso lo que hace es que las células no puedan trabajar. Las pobres células, pobrecitas, o sea, le estamos dando por todos lados. Sí. Entre los tóxicos, entre todas estas sustancias químicas y la desnutrición celular que tenemos porque los alimentos agrícolas han perdido el 46%
de los nutrientes. Ese es un buen dato, impresionante. Eso es impresionante. El otro día estábamos hablando precisamente con David de Ponte, que tiene un podcast también muy guay sobre salud, y decía que ahora mismo por la contaminación, los pesticidas, la tierra... Que son dos cosas diferentes. Tú tienes los pesticidas, se le añaden a estos alimentos, las verduras, una berenjena, un tomate, lo que sea. Pero el problema es el empobrecimiento de los suelos por las lluvias ácidas. Porque cuando tú quieres energía a través del carbón, produces toneladas de mercurio, pero produces también dos sustancias más: nitritos y sulfitos. Cuando esos caen con las lluvias, que se llaman lluvias ácidas, esos son quelantes. Eso, como lleguen y toquen minerales, los absorben, los atrapan. Y no los dejan que el vegetal los absorba. Y si los absorben neutralizados. O sea, ya no están activos porque están atrapados con estos nitritos y sulfitos. Entonces, eso se llama empobrecimiento de las características organolépticas de un alimento. Eso fue publicado en el año 2017 por los chicos de Greenpeace, donde demostraron que en el giro de los últimos 50 años se ha disminuido cerca del 46% de los micronutrientes. Entonces, como yo siempre digo, oye Dios, es la tormenta perfecta. La célula ha perdido la mitad de los nutrientes, con los cuales debería servir también para fabricar barrenderos. ¿Okay? No solamente su función, sino autodesintoxicarse. Por otro lado, se ha multiplicado por 50 veces los tóxicos. Como digo, las células hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden, te mantienen en sobreviviendo. Están intentando sobrevivir. Exacto, como hay un post que pusimos hace poco, ¿desde cuándo nosotros los jóvenes estamos tan cansados? Esta es una generación de cristal, una generación agotada, cansada. Eso es gracias a la cantidad de tóxicos que tienen en el cuerpo y pérdida de las ganas de vivir, de las ganas de hacer. O sea, porque claro, no hay cosa peor que una enfermedad crónica para cerrar el círculo de la depresión. O sea, si tú no te sientes bien, estás agotada, te duele todo, ¿qué vas a pensar que va a suceder mañana? Que vas a estar igual o peor, ¿entiendes? No ves como la luz al final del túnel. Y eso es lo que hay que revertir. Eso se puede revertir. ¿Ves? Wow. ¿Tú qué recibes en tu consulta? Decenas de personas al día. No sé cuántas personas al día, pero muchísimas. Sí, muchas. Y bueno, tú que conoces sus rutinas, sus hábitos de vida a detalle, ¿cuál crees tú para ti que es el alimento, voy a llamar alimento entre comillas, más peligroso que todos tenemos en nuestra cocina y que parece inofensivo, pero que es súper tóxico? Yo te diría más de uno, por lo menos dos. Pan y Dame los que tú quieras. Pan y leche. Pan y leche. Leche. ¿La leche es contaminante? Bueno, la leche tiene un problema. La leche industrial es totalmente diferente a la leche ecológica. La leche ecológica de vacas ecológicas, vacas bien tratadas. Fíjate, una vaca de promedio produce entre 18 y 22 litros de leche al día. ¿Ok? Pero las vacas industriales pueden producir hasta el doble, hasta 40 litros de leche al día. ¿Y cómo lo hacen? Las hiperhormonizan. Ese estudio fue publicado por la Universidad de Harvard ya hace tiempo, hace como unos 10 años atrás. La cantidad de leche, de galactosamina que puede tener la leche industrial induce a más cáncer de mama. Eso está demostrado, bueno, el estudio lo tenemos, ¿entiendes? Entonces, claro, si van a tomar leche, aparte del hecho de que seas alérgica a la caseína, a la lactoalbúmina y beta-lactoalbúmina, o que seas intolerante a la lactosa, son dos cosas diferentes. Una cosa es la intolerancia a la lactosa, otra cosa es la alergia a las proteínas de la vaca. Y claro, eso reduce al mínimo cuando tú tienes una vaquita ecológica, imagínate, utópicamente ecológica, vaquita que se come las florecitas del prado, que tiene la hormiguita, que tiene el grillito, que le ofrecen omega 3, o sea, eso es bucólico. ¿Okay? Eso ya sería... Exacto. Entonces, bueno, por lo menos están certificadas que no están hiperhormonadas, no tienen tantas antibióticos, cosas varias. Eso por ahí. Y el otro, bueno, la tragedia del siglo, el gluten que tiene el trigo. El trigo de hoy no tiene nada que ver con el trigo que yo comía cuando era niño. O sea, el trigo de ahora tiene hasta 8 moléculas de gluten, cuando antes el trigo normal podía tener entre 2 y 4.
¿Ves? Entonces, Sí, claro, casi duplicado. nosotros ahora tenemos, por ejemplo, la espelta que tiene 2 moléculas de gluten. Tienes el trigo, el kamut que tiene 3, el trigo durum que tiene 4 y el que llaman 000 con las cuales hacen las pizzas puede tener entre 6 y 8. Entonces, claro, esas moléculas de gluten que han sido modificadas genéticamente para que ese cereal tenga más de esa proteína, es una proteína que tiene unos enlaces sumamente difíciles de digerir. Mientras si tienes 2 o 3 va bien, pero si tienes muchas, permanece a nivel intestinal y produce inflamación. Esa es la enfermedad celíaca. Entonces, claro, la persona se vuelven cada vez más celíacos que tenemos que antes, muchas más que antes. Muchísimo. Y después tiene otra cosa que se llama la intolerancia al gluten. Esa intolerancia al gluten, yo no me gusta esa palabra porque es como muy light. O sea, en realidad no es una intolerancia al gluten, algo así, oye, me ha caído mal. No. Cuando una persona tiene lo que llaman intolerancia al gluten, en realidad lo que tiene es una hipersensibilidad al gluten. Es decir, que en el caso de la celiaquía, tú tienes el glóbulo blanco que ataca al gluten y ataca la célula del intestino, pudiéndote producir hasta hemorragia intestinal. Ok, esa es la celiaquía. Pero en la pseudoceliaquía, tú tienes el glóbulo blanco, ataca el gluten, pero esta vez ataca la neurona. Y te puede producir ataxia, que es la persona camina como un borracho. Puede producirte neuritis periférica, dolores musculares o miositis. Puede fasciculaciones, que te tiembla el músculo, síndrome de piernas inquietas, síndrome de persona rígida, que se despierta en la mañana y está como que si te falta aceite en las articulaciones. Puedes presentar migraña, te puede producir hasta esclerosis múltiple. O sea, la patología producida neurológica por intolerancia al gluten es brutal. Y la diferencia es que entre el 0,6% de la población es celíaca, el 7% puede ser intolerante al gluten. Así que tenemos 10 veces más personas con esos síntomas comiendo pan que los propios celíacos. Y también me llama la atención personas muy intolerantes a la leche de la vaca. No sé. O sea, el ser humano tardó casi, según lo último que había leído, tardó cerca de 10.000 años para volverse tolerante a nivel genético a la caseína y la lactoalbúmina. Porque la vaca produce leche para su bebé, para el becerrito. No para un humano. Claro, jamás en la vida. Las proporciones de calcio, de incluso de proteínas, son diferentes de la leche materna. La que más se parece es la leche de cabra. La leche de cabra. Exacto. Vale. Pero la leche de vaca no. Y bueno, hiperhormonizada y todo lo demás, menos que menos. Para problemas hormonales y personas que están ahora pasando por la perimenopausia o la menopausia, ¿qué tipo de productos deberían evitarse especialmente en esta etapa? Uno de los primeros es lo que te acabo de decir, la leche. Muy bien. Se debería eliminar. Y todos los que son elementos inflamatorios, los cereales. Cereales. Sí, señor. Las señoritas y las señoras deberían comer proteínas vegetales posiblemente cocidos al vapor, ¿ok? Pseudo cereales mejor que cereales, o sea, tipo quinoa, tipo cosas. No es recomendable la parte de la soja por todos los fitoestrógenos que tienen. Es siempre mejor la parte proteica. ¿Por qué la parte proteica? Todo lo que es proteína es que si huevo, carne, etcétera. El pescado, yo no soy muy partidario, pues desconozco qué nivel de mercurio tú tienes, ¿entiendes? Vale. Entonces, todo lo que son las aves, etcétera, y los vegetales como tal, evitando un poco tantas ensaladas, más que todo por los glifosatos que puedan tener, ¿ok? Y prefiriendo también que sean de tipo ecológico, pero sobre todo las crucíferas. ¿Por qué? Evitando los cereales. Cereales es trigo, maíz y arroz, porque son proacidóticos. Mientras más acidosis existe en tu cuerpo, más inflamación, es sinónimo. Y en un estado de acidosis, que significa inflamación, el sistema endocrino no funciona. ¿Ok? Exacto. ¿Cuál es el antídoto? Las crucíferas, los brócolis, coliflores, colinabo, el repollo, o sea, esos alimentos tienen una sustancia que alcaliniza, ¿ves?
Se llama galactoepigalocatequina y eso sencillamente lo que hace es alcalinizar. Muy bien. Entonces aquí tenemos una contraparte. Hemos quitado los alimentos acidóticos y hemos introducido alimentos alcalinizantes. Maravilloso. ¿Okay? Muy bien. Y por último, el agua, porque el agua, bueno, es el consumo diario. Claro. Cuidados que tenemos que tener con el agua. Tú hablabas de agua filtrada. ¿Nos puedes comentar un poquito más al respecto? Sí. El agua, bueno, ya sabemos que, como dije, la mayor parte de los países, o sea, no es una cuestión de España, de todo el mundo, siempre declaran que su agua es potable, que está perfecta, etcétera, y que es cristalina, transparente, maravillosa. Eso lo logran a través de una serie de sustancias que se llaman floculantes. Los floculantes son como una especie de esponja que atrapan todas esas partículas que enturbiecen el agua y precipitan al fondo, creando lo que se llama el lodo. El lodo es eso, esa sustancia atrapa todo ese polvillo que hay en el agua y lo precipita. Entonces tú tienes un agua cristalina, maravillosa, etcétera, etcétera. Pero lo que utilizan normalmente es el sulfato de aluminio. Entonces ese sulfato de aluminio lo tienes que quitar del agua, porque por más que digan que tienen partículas por millón, etcétera, el problema es que tú bebes esa agua, si bebes agua de grifo, vas a cocinar con esa agua, Claro. te cepillas los dientes con esa agua, entonces, en fin, vas a tener una absorción de sulfato de aluminio importante. Y si después tú tienes una mutación de ese gen que sirve para quelar que hablamos antes, pues podrás acumular mucho más o no tanto a según de qué mutación tenga. Entonces, ¿qué se sugiere filtro? O sea, hay filtros de toda gama, o sea, de gama súper alta que puede costarte muchísimo, hasta 5.000 euros, a una gama no tan alta que puede ser pocos cientos de euros, una gama intermedia 2.000-3.000 euros, pero eso es una inversión para la salud. Wow. Porque mientras más gama alta tengas, más el agua está tratada. Es decir, que no solamente te quita, obviamente, todas esas partículas metálicas, te quita ese lodo tóxico, los virus, micropartículas de plásticos, cosas que no hacen filtros de gama baja. Vale. Y por otro lado, los de gama alta también te energizan el agua, rompen el clúster y hacen que las moléculas de agua sean muy, muy pequeñitas y que puedan entrar dentro de la célula sin que la célula pierda de su energía para abrirte la puerta. Entonces son aguas que hidratan de verdad. La idea es que el agua no se quede fuera de la célula. El agua es un combustible, H2O, es hidrógeno y oxígeno. Es el combustible, el hidrógeno, el combustible de las estrellas. ¿Te das cuenta que todo es vibración? Claro. Todo es energía. Todo. Exacto. Y entonces, claro, el agua idealmente filtrada. Si no puedes adquirir agua filtrada, prefiero que compres, si es agua embotellada, que sea botella de cristal. Y si es botella de cristal de color azul, mejor. ¿Por qué? Porque la botella de color azul de cristal, si tú la dejas expuesta a algo de luminosidad natural, el sol, no necesita que el sol le dé directamente, se producen partículas de ozono. Es decir, al 0, tanto % de ozono, que entonces tendrías un agua bastante buena y que, digamos, aunque sea mínimamente ozonizada. Y además que al no ser de plástico te evitas todos los elementos disruptores endocrinos que tienen, ¿ves? Todos los plásticos nos traen... Todo, la mayor parte, que son horribles. O sea, es que los plásticos, todo lo que toca un plástico, pasa el plástico a la comida. Es que todo lo que tú ves en el supermercado. Por eso que si voy a un supermercado, yo nunca me sirvo de las bandejas esas que ponen ellos ahí. Yo voy al corte directamente. Claro. Y claro, alucino cuando esas carnicerías que habían antes, donde tenían, por ejemplo, las carnes colgadas, que no, en cambio ahora te los plastifican todo, porque pues, son polímeros, son brutales, ¿vale? Y si tú los calientas, peor todavía. Y el cambio de calor a frío, de frío a calor, hace que pase esos polímeros hacia el agua o al alimento que sea. Por eso, envase de vidrio. En la nevera no puede entrar que envase de vidrio. Vale. Con relación al agua hervida, ¿nos vale? ¿Para qué? Para quitar algo de los contaminantes. No sé, yo he escuchado, ¿eh? No. Eso no influye. No.
Eso es en países tropicales donde tú querías matar a algunos bichos, pero eso no tiene ningún impacto. El agua es intoxicada. Sobre los tóxicos no te hace prácticamente nada. Lo que sí es una recomendación es cómo se deben preparar los alimentos que tienen sustancias tóxicas, como el arroz. El arroz tiene arsénico. Claro. ¿Y cómo Entonces, se debería? primero de todo, escoger el arroz. El mejor arroz, en el sentido que tiene menos arsénico, es el arroz que aquí llaman bomba. Sí, el arroz vale. redondo, Sí. que en Italia se llama arborio, que es el redondito. Ese es el que tiene ya de entrada menos arsénico. Luego, pones a hervir agua como si vas a hacer unos fideos. ¿Okay? Entonces, cuando ya el agua comienza a hervir, tú colocas el arroz y lo dejas hervir algunos minutos. Luego lo cuelas y lo lavas. Agua filtrada, no le vas a quitar arsénico a ponerle aluminio, ¿no? O sea, no creo que es la idea. Buena aclaración, porque a mí se me podría haber ido. Exactamente. Entonces, si tú haces eso, has eliminado más de la mitad del arsénico presente. ¿Ves? Wow. Entonces, haciendo solamente eso, basta unos 3 minutos de ebullición, ¿ok? Entonces, claro, porque el arsénico es hidrosoluble. Entonces, el agua ya hirviendo se mete y lava bien. Lo enjuagas, digamos, en agua filtrada y bien, y después terminas de cocinarlo como te dé la gana, pues. Maravilloso. Bueno, me ha parecido esto una masterclass fabulosa para empezar a aplicar y transformar cositas en casa, o sea, súper prácticas, pero también a un paso más allá para realmente desintoxicarnos de verdad del cuerpo. Esa es la primera parte. Si quieren consejo, les recomiendo Marian, que lean el libro, porque no solamente se pueden sentir identificados. Ese libro, pues tengo otro que es un poco más científico, que se llama Los 5 equilibrios de la salud, pero este ha sido dedicado a los pacientes, a las personas que veo cada vez más jóvenes que tienen esos síntomas, que se pueden sentir, oye, esto es lo que me han dicho, que todo sale normal, a lo mejor yo tengo esto. O sea, que se sientan identificados, que a lo mejor esos síntomas que tienen puede ser por contaminante. Eso se puede quitar, se puede arreglar. Necesitamos constancia del paciente y paciencia. ¿Ok? La constancia y la paciencia se unen en una sola cosa, en el querer curarse. Fíjate que el eslogan de mi clínica es una frase de Séneca. Séneca decía, el deseo de la curación es la mitad de la curación. Que es cierto. Si la persona, nosotros se lo vemos en la cara cuando llegan. Cuando tú ves que la persona está de verdad ansiosa por curarse, esa persona nos facilita el trabajo que tú no tienes idea. ¿Por qué? Porque esa persona va a cumplir a rajatabla todos los pasos y no le va a importar el tiempo, si son 6 meses, si es un año y medio, pero que al final va a tener una renovación. ¿Ves? Es que eso es importante porque a veces pensamos que con una pastillita, una cosa rápida, esto me vas a solucionar en nada. Es que esa es la mentira de la cual nosotros provenimos. O sea, la medicina tradicional nos ha enseñado que a ti te llevaban desde niña a un individuo vestido de blanco, porque el blanco es puro, ¿okay? El blanco vende, exacto. Por eso que todas las pastillas son de color blanco. Eso es dióxido de titanio, de paso, y producen mieloma múltiple. O sea, no nos libramos de nada. No te libras de nada, industria química, nada más. Entonces, claro, te llevaban en la mano para ver a ese tipo que estaba con una bata blanca que te iba a curar. O sea, que te iba a dar algo mágico que te va a curar. Tienes un dolor y te lo da. La medicina tradicional es importantísima para nosotros, para los casos de emergencia. O sea, mira, tienes una apendicitis, hay que operarte. O sea, tienes una neumonía, tienen que darte un antibiótico. O sea, no vamos a estar haciendo medicina preventiva en un momento crítico. O sea, la medicina tradicional es fundamental en esta parte. Pero obviamente, oye, ¿por qué no somos un poquito más astutos? ¿Okay? Y nos adelantamos nosotros a la enfermedad. Vamos a ser astutillos. Sí. ¿Tú crees que la medicina hoy en día se está revolucionando en ese aspecto? Sí, pero gracias no a la medicina, gracias a la gente y gracias a los medios sociales. Porque los medios, Instagram, todos estos medios sociales tienen su parte buena y su parte mala. La parte buena que yo he visto es que la gente joven está comenzando a tomar conciencia. Sí. Yo no quiero estar así cansado. Yo no quiero que me duela el cuerpo. Oye, no te puede doler el cuerpo a los 18, 20 años. O sea, que si yo con la edad que tengo me como el mundo y con ustedes, no puede ser. ¿Entiendes? No puede ser. Entonces, es que lo hemos normalizado.
Claro, Lo hemos claro. No, normalizado. tómate esto porque el dolor. No, es que yo me tomo tal, pero ¿por qué te tienes que tomar eso? Significa que eso no es normal. Nosotros no hemos nacido para vivir enfermos, ni siquiera cuando envejeces. No. Los órganos van perdiendo algo así como, oye, este horno no calienta mucho. Pues, ¿por qué? Porque la gomita está un poquito gastada. El coche ya no va a 200, por decirte, ya va a 120, porque tiene ya 20 años, ok. Pero anda, camina, es autonómico, ¿entiendes? Por lo tanto, ¿qué significa? De que el envejecer es una pérdida lenta y progresiva de cualidades, pero no una enfermedad abrupta. O sea, no. Claro. Eso depende del entorno. ¿Cuál es el precio para ti personal y profesional que has tenido que pagar por divulgar este tipo de cosas? Porque evidentemente va en contra de muchas cosas de la medicina, ¿no? Oh, de todo. Hombre, Nosotros somos, sí, Marian, nosotros somos como salmones, vamos contra la corriente. Tengo ya 20 y pico de años nadando contra la corriente de todo el mundo. Pero aquí estamos y la evidencia es esa. Tenemos más de 10.000 pacientes y nunca hemos visto un paciente que entre en una forma y salga igual, nunca. Pueden tener una tímida mejoría de un 30-40% o una franca mejoría que raya la curación. O sea, y eso es, te lo digo por mi equipo médico, todos provienen, son médicos internistas, médicos de familia que tienen, ¿qué te puedo decir yo? 20, 30 años de graduado, o sea, de ejerciendo de médico. Y ellos me dicen claramente que es una medicina muy gratificante. Seguro que sí. Porque cuando tú ves un paciente que entra hecho polvo, eso sí, necesitamos tiempo para ver ese efecto, que puede ser, como te decía antes, 1 año y medio, pero que tú ves que estos pacientes después te escriben cartas de agradecimiento, que ahora han vuelto. Bueno, yo tengo para contarte anécdotas de gente que de 60, 70 años que han llegado hecho polvo y después salen hecho pareja después de 18 meses. Sí, bueno, pero historias increíbles. Como igual una señora que de 65 años que venía con un problema de como 20 y tantos kilos de sobrepeso, etcétera, tremendo, bloqueos tiroideos y de todo. Inicio de fibromialgia, esa señora estuvo con nosotros 1 año y medio también, se recuperó completa. Entonces no vino a control 1 año después, sino 2 años más tarde. Había perdido todavía más peso y se había puesto en un grupo de chicos de 40 años que iban a montañismo y esquí y todo lo demás. Con la señora con 67 años, pero perfecta, o sea, le cambió la vida por completo. Wow. Y eso son historias reales que no son ni de lejos casualidades. Es casi la rutina de lo que tenemos. Qué esperanzador, de verdad, qué esperanzador. Yo pensé que iba a salir como más asustada de esto porque digo, vamos, a la cantidad de tóxicos con los que estamos rodeados, ya no me va a dar ni ganas de hacer, pero realmente es que sí se puede transformar eso y sí puedes tener una vida tóxicamente sano. Claro que sí. O como no era, crónicamente sano, perdona. Crónicamente sano, total. Crónicamente sano, claro que sí. Maravilloso. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Marcos. Me ha encantado conocerte, ha sido un placer. Muchas gracias, Marian. Bueno, le deseo éxito a vosotros, que está haciendo una labor encomiable. Los chicos ocultos acá, que también están oyendo todo, están apuntando. Están apuntar, todos, esta gente joven es así. Muy bien, gracias por todo. Gracias a ti, y no te voy a dejar ir hasta que nos compartas dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más, pues, de tu clínica, de tu trabajo. Sí. Estás. Bueno, nosotros la clínica donde recibimos las consultas, estamos en Madrid, en la calle Jorge Juan 125, es MZK Biomedical. Ahí es donde se hacen las consultas, se hacen algunos tests, etcétera, y donde salen los protocolos de los tratamientos. Luego tenemos la otra clínica que queda caminando apenas 5 minutos, es MZK Day Hospital, Hospital de Día, ¿okay? Que está en calle Goya 99, que es donde está el hospital de día como tal, donde están los tratamientos, se realizan los tratamientos como tal. Y estamos ya por abrir, espero que la burocracia no nos enlentezca más, ojalá que entre julio y agosto podamos abrir en Bilbao, que es MZK Medical Day Hospital Bilbao. Maravilloso. Sí, vamos expandiendo poco a poco para, dar eso, no solamente la información, sino también vamos a la práctica, vamos a limpiar.
Excelente. Pues muchísimo éxito con todos esos proyectos y que logres ayudar y sanar Gracias, María. a Gracias. muchísimas personas más. Gracias a ti. Muchas gracias. Y tú que te has quedado hasta el final, me encantará leerte en los comentarios qué ha sido lo que más te ha resonado de esto, qué has aprendido de todo lo que hemos hablado hoy. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós.